Bueno, si acá hablamos de discontinuidades, bien, sabemos que son valores para la cual la función no asume. Acá, por ejemplo, tenemos una discontinuidad a lo largo del eje Y, bien. Siempre que ocurre que tenemos que se forma una asíntota, es una discontinuidad de tipo no evitable o esencial. Bien, las que son consideradas evitables es cuando se puede redefinir la función en dicho punto y levantar esa discontinuidad algebraicamente. Ya vamos a ver un ejemplo. Una función así como te la establecen, vos valuando en determinados valores de x, la función no puede ser continua, pero aplicando álgebra, casos de factor y demás, se puede levantar y terminas obteniendo una función que en ese punto sí es continua. Entonces se tiene que redefinir, bueno, la función es continua para todo el dominio, exceptuando para este y para estos valores, y para este determinado valor, la función vale tanto. Gráficamente se vería una cosa así. Acá, por ejemplo, esta función, si acá tuviésemos una discontinuidad del tipo evitable, tendríamos acá la discontinuidad bien, y bueno, esto para este punto en particular, no sé, que la función te evalúa acá arriba, o justo con blanco. Ahí estamos, es una discontinuidad tipo evitable. Cuando yo analizo esta discontinuidad por izquierda y por derecha y tiene un valor finito, bien, significa que esa discontinuidad se puede levantar. Ahora, si a mí me dio una discontinuidad en el origen y tengo que los dos son infinitos, ya no. Estamos ya con un ejemplo, por ahí va a terminar cerrándose la idea. Pero si yo evalúo la función justo por delante y justo por detrás de esa discontinuidad, dependiendo de si el valor que me arroja la función es infinito o menos infinito, o si es un valor en concreto, esa discontinuidad se puede evitar. Básicamente es eso. Estamos. Acá nos encontramos con el caso de las asíntotas, que por ahí mucha gente le rompe realmente. Lo saca de quicio mal. Pero a ver, bien. Nosotros ya sabemos el origen de las asíntotas verticales. Bien, está asociado a la discontinuidad que tenga la curva en ese punto. Bien, una discontinuidad que es de tipo no evitable o esencial. Ahora, si nosotros habláramos de asíntotas horizontales u oblicuas, bien, la función para valores muy grandes de x, podemos encontrarnos con que la función se acerca a una constante, bien, o la ecuación se pega a una recta. Ambos casos. ¿Estamos? Si se pega a una recta, obviamente sabemos que jamás la toca, por eso justamente es una asíntota. Tenemos unas asíntotas horizontales o asíntotas oblicuas. Bien, y bueno, la asíntota oblicua estará regida por la ecuación de una recta, que tiene justamente una pendiente m y una ordenada al origen b. ¿Estamos? Recordando que la ordenada es que a qué altura corta, bien, al eje Y, esa recta que está representando la asíntota, bien, y la pendiente, bueno, qué tan inclinada es dicha recta. Estamos con eso. Bien, para explicar más fácil lo que es la asíntota oblicua, imaginemos esta función, bien, que justamente tiene una asíntota de la que vamos a trabajar nosotros, que es la oblicua. A ver, nosotros vemos que claramente para valores muy grandes de x, bien, ya la función no es que hace una cosa así, de crecer para un lado o para el otro, sino que
tiene un crecimiento con una determinada pendiente. ¿Estamos? O sea que se va pegando a la ecuación de una recta. Ok, a ver. Supongamos obviamente que acá vemos los valores para lo que va a tomar X, pero imaginémonos que valores muy grandes, X, o sea, como que ya la función entró en una especie de régimen permanente. Estamos a esta altura en X, nos encontramos con que asume este valor en Y. Bien, ahora, esto es una función, o sea, el valor que va a asumir Y va a depender de la función, o sea, cómo se relaciona con X. O sea que el valor que va a asumir en Y va a depender de f de X, mientras que todo esto es X. Si nosotros construimos acá un triángulo rectángulo, bien, así, bien, toda esta parte, toda esta vertical, esta así hasta acá, bien, que en realidad tendría que ser más chiquita, ahí me gusta. Y ahí lo cerramos. Bien, un triángulo y le vamos a meter ángulo, qué sé yo, algo. Nosotros, ¿qué sabemos? Toda esta altura es Y. Y ahí viene dado por f de x. O sea que el cateto opuesto es f de x. Mientras que el cateto adyacente, bien, es x. ¿Estamos? Ok. Entonces, nosotros sabemos que opuesto sobre adyacente es tangente de alfa. Que vendría a ser f de x, que es el cateto opuesto, sobre x, que es el cateto adyacente. Es como que acá en realidad partimos un número justo al inicio negativo, pero al fin y al cabo es una especie de delta x. Bien, o sea, es a medida que nos volvemos en x, es lo que rige el valor que tiene el cateto adyacente. Bien, nosotros sabemos que la tangente de alfa es la pendiente. ¿Estamos? Y esta pendiente va a corresponder a la pendiente de la recta que rige la asíntota oblicua. Entonces nosotros sabemos que y es igual a mx más b. Entonces, ¿a qué altura, bien, la función tiende a copiar esa recta que representa la asíntota para valores muy grandes de x? Entonces, nosotros podemos decir que si evaluamos a x en valor muy grande, o sea, aplicamos límite para cuando x tiene infinito, nos va a quedar que esto es, o sea, a esto de f de x sobre x. Esto justamente corresponde a la tangente de alfa. ¿Estamos? Y esto de acá precisamente es la pendiente de dicha recta. ¿Estamos? Entonces, para un determinado valor de x muy grande, copia eso. Entonces, aplicando al límite, podemos sacar la pendiente de la recta que rige a la asíntota. Pero cuidado, nosotros necesitamos dos valores, dos datos, pendiente y ordenada. Ojo. Entonces, nosotros de acá ya sacamos la pendiente. ¿Cómo sacamos la ordenada? Si nosotros ya sabemos que a esta altura en x, esta función va a copiar la ecuación de la asíntota, va a acercarse mucho, podríamos decir que si se respetan estas condiciones, esta de acá, nuestra función va a tender a copiar la ecuación de la asíntota oblicua. ¿Estamos? Entonces, bueno, si despejamos,
nos queda que la función menos la pendiente de la recta que rige a la asíntota es igual a la ordenada, siempre y cuando hablemos de que x esté evaluado para valores muy grandes. Entonces ahí tenemos la expresión, por un lado, cómo se calcula la pendiente de la asíntota oblicua, y por otro lado, cómo determinamos la ordenada del origen. ¿Estamos? Tan sencillo como es. Ahora, también hay que analizar los resultados, porque si este cálculo me da 0, me está diciendo que una recta que no tiene pendiente, porque su pendiente es nula. O sea, esa recta termina siendo horizontal, asíntota horizontal. Me tiene que dar un valor concreto distinto de 0 para que sea oblicua. O sea, puede ser negativo o positivo, o sea, una pendiente así o así. ¿Estamos? Pero si me da 0, es prácticamente una asíntota horizontal. ¿Estamos? Si me da infinito, quiere decir de que no hace un crecimiento constante, sino que va no tiene un aumento, un avance progresivo a lo largo del eje X. Entonces estamos hablando de una función que no posee asíntota. Entonces, si me da infinito, no hay asíntota. Si me da 0 es horizontal, pero si me da un valor concreto es una asíntota oblicua. Puede darse también casos donde para valores muy grandes positivos existe y para valores muy grandes negativos no. Entonces, no es una asíntota completa, sino una semiasíntota. Estamos. Eso como para remarcar valores con los que te puedes encontrar ya con ejercicio práctico. Vamos a verlo eso totalmente de lleno. Bueno, si hablamos del análisis de los extremos relativos que tiene la función, nosotros sabemos que tenemos que hacer la derivada de la función. ¿Por qué? Porque esos extremos relativos se dan cuando se experimentan estas cosas en la curva. Bien, acá tenemos que la pendiente es positiva, la pendiente acá es negativa, pero cuando se llega a este extremo, la pendiente de acá es nula. ¿Y quién estaba asociado al valor de la pendiente de una recta tangente a la curva? La derivada. ¿Estamos? Si no recuerdan bien eso, les recomiendo que vayan al video dentro de justamente la lista de reproducción de análisis, lo de que es una derivada. Ahí muestro varios ejemplos de análisis gráfico. Bien, entonces nosotros hacemos que acá la pendiente es nula. Entonces, ¿quién me da el valor de esa pendiente? Me da la derivada evaluando en ese punto. Así que, si yo tomo la función, realizo su derivada y le igualo a 0, me va a dar a qué altura a lo largo del eje X la recta tangente a la curva de la función tiene una pendiente nula. Entonces realizamos esta operación. Y ese punto lo vamos a llamar, esa altura en X va a ser el punto crítico. ¿Estamos? Que luego se lo lleva al análisis de la segunda derivada. Porque para que exista ese máximo o mínimo relativo, es condición necesaria que la derivada en ese punto sea nula, pero no suficiente. Condición necesaria, pero no suficiente. Yo, si tengo que la segunda derivada de la función valuada en ese punto me da mayor que 0, ahí yo ya me aseguro que ese punto es un mínimo. Si la segunda derivada valuada a ese punto me da 0, es un caso especial donde es directamente un punto de inflexión, caso especial. La segunda derivada valuada en ese punto me da menor que 0, o sea negativo, eso es un máximo. ¿Estamos? Ahora, si nosotros hablamos del estudio de puntos de inflexión,
se hace exactamente lo mismo que se le hizo a la primera derivada, pero se lo realizamos a la segunda derivada. O sea, son las raíces de la segunda derivada. Veamos algunos ejemplos para que se entienda esto. Si, por ejemplo, analizamos la función x al cubo, podemos notar un punto de inflexión precisamente acá en el origen. La derivada de x al cubo es precisamente 3x cuadrado. Bueno, se suponía malísimo. Se suponía que esto era un 3. Ok, una parábola. Bien, siempre que yo tenga puntos de inflexión en mi función, va a presentar la derivada un extremo relativo. ¿Estamos? Ok, bien. Entonces, si nosotros venimos acá a esta derivada, ¿con qué nos vamos a encontrar? Esta de acá es la función 6x, o sea, es ya nuevamente derivada, o sea, es la segunda derivada de x al cubo. ¿Qué podemos notar? Es nula la segunda derivada en el origen. Pero qué curioso, la primera derivada en el origen también es nula. O sea que si yo hubiese hecho la derivada de la función igualada a 0 y hubiese tenido ese punto crítico que vendría a ser x igual 0, al momento de yo evaluar la segunda derivada en ese punto crítico, me hubiese dado 0, que es el caso hipotético que mencioné de punto de inflexión. ¿Estamos? Bien. Eso puede ocurrir con este tipo de formas que pueda presentar la función. O sea que claramente también la pendiente va a ser nula. Por eso no es exclusivo máximo o mínimo. Puede darse un punto de inflexión en el análisis de la primera derivada. Ok, siguiente caso. Acá vamos a tener la función seno de x. La derivada coseno de x. ¿Estamos? Y la derivada del coseno es menos seno de x. Entonces, miren bien esto. A la altura que tenemos aproximadamente ese extremo relativo. Cuando tenemos ese extremo relativo en la función original, bien, la derivada presenta un punto de inflexión. ¿Estamos? Por lo tanto, la segunda derivada experimenta también un extremo relativo. ¿Qué pasó acá? La pendiente de esto no es nulo, donde tengo acá el punto de inflexión. Es una pendiente positiva, lo que da cuenta que la derivada en ese punto es positiva. Entonces, si yo hago el análisis de la primera derivada, en el origen no me va a dar nulo. ¿Estamos? Que en el caso anterior, ahí se expuso el punto de inflexión. Si yo realizo la segunda derivada, me da nulo. ¿Estamos? Bien. Entonces tenemos gráficamente la demostración de los análisis. La primera derivada tiene que ser nula y cuando hacemos la segunda derivada, mayor o menor que 0. De todas formas, a mí el análisis que me gusta realizar para determinar si es máximo o es mínimo es estudiar la pendiente después de dicho punto. Estamos justo después. Por ejemplo, acá que tenemos esta función.
Supónganse que yo hubiese partido de la función x cuadrado. Bien, la función de x cuadrado tiene un mínimo en el origen. Ahora, ¿qué pasa con la derivada? O sea, la pendiente después del punto, o sea, por derecha, es positiva. Y por izquierda, o sea, antes, es negativa. Entonces, la derivada de la función evaluada justo por delante y justo por detrás. Si por delante me da mayor que 0 y por detrás menor que 0, es un mínimo. Cortita la bocha. O sea, uno puede hacer análisis de la segunda derivada, bien, o analizar la pendiente por delante y por detrás. Es exactamente lo mismo. Pero bueno, a mí me copa ese análisis también. ¿Estamos? No sé por qué me parece este cartel de ventanas si no abrí ninguna. Cualquiera. Ok, por ejemplo, acá que tenemos un máximo. Bien. La primera derivada por detrás es positiva y la función derivada por delante es negativa. La pendiente por detrás es creciente, o sea, positiva, y por delante negativa. ¿Ven? Listo. Después se van combinando todo lo que ya hemos analizado: corte, discontinuidad, paridad, asíntota. Bien, todo eso se va configurando, se mezcla junto con esto y ya estamos en condición de hacer la gráfica aproximada de la función. Obviamente vamos a hacer ejercicios para demostrar que esto, una vez que se interpreta, es muy fácil. No les miento. Al principio, ¿qué jora? ¿Qué es esto? No entiendo nada. ¿Qué brujería? No se entiende nada. Créanme que a mí me pasó cuando la primera vez que hice análisis matemático. Pero van a ver que una boludez. Bueno, nos vemos la próxima. Espero que haya gustado. No olviden suscribirse, manito arriba si les gustó el video. Hasta la próxima.